Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, muy contenta que nos acompañe hoy un amigo, un colega, un investigador y un profundo conocedor, pero que sigue aprendiendo y conociendo al otro y al ser humano. Bienvenido, Renato Steistenberg. Gracias, Susana. Es un gran placer volver a tu programa y discutir y pensar junto con vos cuestiones tan importantes, ¿no? Que me parecen importantes, no solo para el psicoanálisis, sino también para los tiempos que vivimos. Sí, porque Renato, has elegido un trabajo que has presentado recientemente en el Congreso de FEPAL en Brasil y que tiene que ver el modelo espectral, esperanza y expectativa. Y me parece muy apropiado en este momento poder diferenciar, ¿no? Tenemos expectativas, es esperanza, es lo mismo ser optimista que tener esperanza. ¿Cuándo estamos condenados, no? Es decir, ¿es un tiempo cerrado, es un tiempo abierto? Y vos siempre trabajás, te decía antes de comenzar el programa, un tema que es como que se ha dejado un poco de lado, ¿no? La moral y la ética. Entonces vamos a tratar de poder aclarar un poco algunos de estos puntos y llevar en este momento tan difíciles para el planeta, todas las guerras que estamos viviendo, las violencias, los abusos, tanto morales como los abusos sexuales, como lo trabaja muy bien Engel, ¿no? Es decir, donde de alguna manera, ¿qué pasa, no? Con el ser humano. Y cómo podemos nosotros sentirnos un poco mejor y también poder ayudar, ¿no? ¿Cómo? Porque vos venís trabajando este tema del espectro y un poco, digamos, ¿con qué tiempo nos manejamos? ¿Estamos encarcelados del tiempo de esta sociedad de consumo, que es todo ya y que estamos presos de eso, ¿no? Y la esperanza que la vamos a tratar de desarrollar es justamente un tiempo sin cárcel, ¿no? Así que bueno, te dejo a vos comenzar Bueno, donde vos quieras. sí, muchas gracias, Susana, por esta introducción, porque incluye muchos temas importantes, pero interconectados, ¿no? Entonces, por cualquier lado que uno empiece a hablar sobre este tema, necesariamente va a hablar de otros temas que están, como dije antes, interconectados. Bueno, el tema de la esperanza me pareció una, una gran, eh, vino de una gran preocupación eh, por cómo hoy lidiamos con la noción del tiempo, ¿no? Eh, los tiempos actuales son tiempos de respuestas muy rápidas. Hay peleas si no contestamos inmediatamente un WhatsApp o una pregunta o un pedido. Entonces, la tolerancia al tiempo necesario para pensar es cada vez menor. Entonces, pensar requiere tiempo, ¿no? Desde la mamá con su bebé, cuando el bebé empieza a llorar,
bueno, la madre no deja de pensar lo que está pasando con el bebé, ¿no? Si ella no tolera este tiempo, el bebé va a sentir, ¿no? Que, vamos a decir, que la mamá eh, falla en algo me parece fundamental, y cuando digo fundamental, me gusta cortar la palabra al medio y decir fundamental, la fundación de lo mental, ¿no? Eh, sufre en función de esta prisa, de esta angustia por el tiempo que pasa, ¿no? En la otra punta de la vida, ¿no? Yo pienso en los pacientes que son llamados de pacientes terminales. Sí, no, el ejemplo es extraordinario. Comentalo porque Sí, una bueno, supervisión que llegó a Bion y le dijo, bueno, ¿qué hago con un paciente terminal? Y que dijo Bion. sí, sí, Bion dijo que, bueno, ¿y es un paciente terminal? ¿No? Fue la pregunta de Bion. No creo que existan pacientes terminales, es un paciente que busca un análisis. Eh, es un paciente que quiere vivir, o sea, quiere vivir el tiempo que sea, el tiempo que, 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 que va a vivir no se sabe, ¿no? Pero está buscando algo de vida, no algo de muerte, ¿no? No ayudarlo a morir, sino ayudarlo a vivir el tiempo que sea, ¿no? Esta es la idea que Bion trae del paciente terminal, porque para él no existe, ¿no? Lo que nosotros llamamos pacientes terminales. Sí, además él dijo, pudo haber aprendido a llegar a vivir mejor, ¿no? Claro, ayudar a vivir mejor el tiempo que sea, ¿no? Es claro que Bion está hablando desde el psicoanálisis, no está hablando desde la medicina, ¿no? Entonces, esta idea de tiempo, ¿no? Es una idea de esperanza, ¿no? Lo que Bion contesta me suena, ¿no? Como algo muy asociado a la idea de esperanza. Yo hago una confrontación entre el tiempo de la esperanza y el tiempo de la expectativa. O sea, este tiempo de los tiempos actuales es un tiempo que yo entiendo como un tiempo de expectativas. ¿Qué quiero decir con expectativas? ¿No? Quiero decir que tiene que ocurrir algo del tiempo más corto posible, ¿no? La expectativa es una experiencia mental o emocional, ¿no? En que uno no tiene tiempo, ¿no? Uno no quiere perder el tiempo, como si el tiempo se perdiera si uno espera de donde viene la palabra esperanza, ¿no? Y la esperanza no tiene un objetivo, vamos a decir así, definido. La esperanza es algo más abierto, menos cerrado que una expectativa. Y yo entonces trabajo con la idea no tanto de oposiciones, sino de diferencias, ¿no? Y yo trabajo estas ideas dentro de lo que llamo, o inspirado en Bion, modelo espectral. O sea, en psicoanálisis trabajamos con, me parece, tres modelos básicos. Hay otros. Los modelos evolutivos, los modelos estructurales, y yo pienso también los modelos eh, espectrales, ¿no? El espectro es la idea que está, por ejemplo, hoy, en la idea de un espectro autista, está en la idea vamos a decir, de los colores, ¿no? El espectro de los colores. En la química se usa mucho un modelo espectral, ¿no? Los distintos colores dentro de un espectro de colores que el ser humano logra identificar. Hay mucho más colores, así como hay muchas cosas que no escuchamos,
porque nuestro espectro, ¿no? Nuestro margen sensorial es muy restricto en el ser humano, ¿no? Otros animales, por ejemplo, tienen un espectro más amplio en la visión o de la escucha, de los sonidos, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que el espectro es algo abierto, ¿no? O sea, es algo en expansión, en el sentido que lidiamos con muchas cosas que el ser humano no alcanza, ¿no? A percibir. Dentro del espectro, vamos a decir, humano, uno puede pensar en varias cuestiones que se ponen en los polos de un espectro, ¿no? Un espectro un modelo espectral que he trabajado, que vos ahora estabas recordando, es el modelo en que pongo la ética y la moral dentro del modelo espectral, ¿no? Son diferentes y no es que no exista, no es que uno es bueno o el otro es malo, es solamente que hay una diferencia y que está en constante tensión, ¿no? Entonces, más que pensar en los extremos, en la práctica de la vida, vamos a decir así, estamos siempre en un movimiento entre los polos. La expectativa es necesaria, pero tiene que estar en una relación de tensión con la esperanza, ¿no? Pero además es más limitado, es más como evolutivo, lo otro es abierto y es a lo inesperado, a lo nuevo. Por eso es tan importante lo que vos traes, ¿no? Porque en un momento donde se habla de que se termina el mundo, toda la parte apocalíptica, ¿no? Y donde el miedo siempre ha sido un instrumento de dominio. Entonces, de alguna manera, digamos, donde hay miedo es imposible la libertad. Y la esperanza es la única que nos permite tener esa libertad, ¿no? De algo que no sabemos, porque vos también lo escribís, lo trabajás, como lo hemos hablado en otros programas, cuando no es psicótico o neurótico, ¿no? Vos hablás de predominio, que yo también coincido, ¿no? O sea, donde de alguna manera es un espectro en un sentido cuántico, no finito. Por eso vos cuando hablas del tiempo de la expectativa y el tiempo de la esperanza, que es distinto, ¿no? Claro. Y yo pienso, la expectativa es la búsqueda de algo que viene a satisfacer a un deseo. Y yo hablo de la esperanza como un deseo nunca será satisfecho, ¿no? En su amplitud y su totalidad. La esperanza es un tiempo que yo asocio, ¿no? En el trabajo al tiempo infinito, ¿no? Es una utopía, ¿no? Se dice en castellano. Sí. Y es una utopía, o sea, es algo que uno busca, uno se acerca a algo, pero es algo, vamos a decir, que no tiene una forma, ¿no? No tiene un objetivo definido. Cuando uno está más cerca de objetivos definidos, nosotros estamos trabajando con expectativas, ¿no? Entonces, es un tiempo abierto, el tiempo de la esperanza. Está pero también esto, perdóname, también esto se ve en nuestro trabajo. Cuando nosotros, digamos, ya expresó lo que pensaba, lo que le pasó, ¿no? Sí. Y como que nos quedamos ahí, sin tener en cuenta que puede suceder algo que no estaba planificado, que no estaba pensado, y que es maravilloso cuando eso ocurre en la relación con el otro, ¿no? Claro. Yo te decía que, leyendo un poco, volviendo a leer a Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice, la negatividad de la desesperación es inherente a la esperanza.
Sí, la negatividad. Exactamente, ¿no? Claro, Cuanto más incierto, ¿no? Aparece más lo nuevo y no tener miedo también a eso, claro, ¿no? claro. Lo que vos decís también me hace pensar, ¿no? Que nosotros con un paciente, cuando nos llega un paciente, empezamos a conocerlo, si nosotros vamos a asumir esta terapia o el psicoanálisis con este paciente en particular, nosotros, si aceptamos trabajar con este paciente, estamos hablando de esperanza. O sea, tenemos una esperanza que algo podrá ser hecho, no sé qué, ¿no? No tiene un objeto palpable, ¿no? Tenemos una idea, una fuerza que llamamos, una fuerza psíquica, que llamamos esperanza, que algo podrá ser trabajado y algo podrá ser cambiado de acuerdo con, eh, vamos a decir, con la personalidad del paciente o los problemas del paciente, ¿no? Entonces, si tenemos expectativas, yo pienso que salimos de una función psicoanalítica, ¿no? No No ten, comp- porque la expectativa está más cerca de la moralidad, o sea, espero que el paciente eh, se cure, ¿no? Como si el psicoanálisis propusiera una curación de un síntoma o inclusive de cambiar su personalidad, ¿no? Entonces, eh, Pero además vos lo relacionás muy, muy bien, ¿no? La moral con la culpa. Y yo pensaba en este momento, toda la gente de lo que pasa en Israel, hace poco estuvimos hablando con Yolanda Gamble y con otra alumna que yo tengo que a veces quiere entrar al grupo de estudios y suena la alarma más grave, más no puede, ¿no? Es en vivo y en directo. Y una de las cosas que el miedo que más los aterra es que vuelva a pasar lo siniestro del 7 de octubre. No tanto los misiles, ¿no? Entonces, y después, ¿por qué yo no me morí y se murió mi amigo o mi papá o mi hermano, ¿no? Que esto también cuando pasó todo lo del holocausto, también todo esto, ¿no? Entonces, de repente, cuando el paciente viene, ¿no? Y se siente o le proyecta la culpa a sus padres de cómo hicieron con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay una identificación con el agresor, ¿no? Y entonces, si nosotros partimos de algo acabado, que ese es el camino y ya está, no podemos ayudarlo. Porque creo que en este momento, lo que hablábamos con Yolanda, porque no hay persona que no haya perdido a alguien o que tenga una discapacidad, ¿no? Es una situación terrible sí, y donde además es como decir, ¿qué se está haciendo? Porque la gente quiere la paz, la esperanza es la paz, ¿no? Pero el sí, tema es cómo se juegan intereses, ¿no? Donde ya acabados de cómo tiene que ser. Y si esto nosotros como analistas también lo hacemos, me parece que no es el camino de ayudar a modificar la configuración psíquica, ¿no? seguro. Porque además cuando uno se sorprende en una interpretación, ¿viste? Cuando decís, ¿cómo es esto? ¿No? Mm, No, no te aburrís, digamos, porque nunca sí, sabés qué puede pasar, ¿no? sí, sí, sí. No, lo que decís es muy importante, ¿no? Y me hizo acordar que el himno de Israel se llama Esperanza. Atikva es esperanza, ¿no? Entonces, Así eh, es. es algo muy fuerte, ¿no? En este sentido. No sé de otro himno que se llame Esperanza, no, no conozco. Pero la, esta música, ¿no? Que era un poema al comienzo, después se hizo una música y finalmente eso en el siglo XIX, si no estoy equivocado, y después quedó como el himno de Israel, Atikva. Um, entonces, um, la cuestión
de la moral y de la ética que hablabas, y de la culpa y de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa eso? La moral es algo adquirido de la cultura, no es una creación del sujeto, ¿no? El sujeto recibe algo que ya está, que no depende de su elección o su decisión. Por ejemplo, un código de ética de una institución, de una asociación, qué sé yo, médica o algo así, no es un código de ética, es un código moral, porque dice lo que no se puede hacer. Ya está, ¿no? Eso es importante en términos de la relación del sujeto con la cultura o con el... Claro, pero también está, me hiciste pensar, ¿no? En este momento, la moral, por ejemplo, de ciertos grupos terroristas que nacen para matar. Y las madres te dicen, yo tengo hijos para poder matar. Es así. Esa es la moral. Sí, Digamos. sí. O sea, el chico no tiene elección, Exactamente. ¿no? Ya Exactamente. está predestinado. Predestinado. Porque la ética depende de una elección. Es lo más complejo que existe, porque cuando decidimos algo, elegimos algo, un camino y no otro, una interpretación y no otra, por ejemplo, con nuestros pacientes, uh, no tenemos ninguna seguridad, ninguna certeza de que eso será interesante, vamos a decir, para ser desarrollado por la pareja analítica, ¿no? Puede ser un equívoco muy fuerte cuando hacemos. Nos equivocamos siempre, porque cuando podemos elegir, nosotros corremos siempre el riesgo del equívoco. Porque, y es un problema, por ejemplo, cuando un paciente dice, que ahora entiendo lo que pasa conmigo, ¿por qué no me he analizado antes? Y se empieza a culpar porque no se ha analizado antes, ¿no? Porque el problema es que antes, en el momento que tomó alguna decisión, por ejemplo, de no analizarse, ¿no? Si fue una decisión, claro, estoy suponiendo, ¿no? Era lo mejor que podía hacer en aquel momento. Bueno, Ahora eso te estamos en pasa otro muchas momento. veces con los padres, ¿no? Con hijos que fueron adictos y te dicen, pero yo no estuve, o por ejemplo, cuando han abusado de sus hijos y no lo pudieron ver. Pero bueno, sigue siendo padre y lo que no pudo hacer, pudo ahora elegir que puede modificar eso, ¿no? Claro, claro, Pero ¿no? bueno, eso es la libertad y la responsabilidad que vos decís también. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo, vamos a decir, pienso que la responsabilidad es muy diferente de la culpa, ¿no? La moral estimula la culpa. Si no he obedecido, qué sé yo, lo que dice los, lo, la Biblia, para dar un ejemplo, ¿no? Yo me siento culpable. Si yo puedo sentirme culpable por muchas cosas, ¿no? Una persona más depresiva o una más melancólica siente culpa, ¿no? La responsabilidad, ella implica una apuesta. Es una expresión de Morin, de Morin, en sus libros, especialmente libros sobre la ética, que tiene, es una maravilla, ¿no? Dice que exactamente eso, ¿no? Cuando uno elige es una apuesta, no tenemos certezas, ¿no? La moral nos da certezas, ¿no? Entonces... Vos por eso también haces una diferencia, ¿no? Entre caminos a seguir y no la llegada, ¿no? Como que está terminado, Claro, sí. Eso ¿no? es la idea de infinito, ¿no? Que yo asocio a la idea de esperanza, ¿no? Algo así, que es un tiempo que no tiene, por ejemplo, yo di el ejemplo
de algo que un autor del psicoanálisis llamado Donald Meltzer habló del tiempo esperanza, ¿no? O sea, que un bebé tiene segundos, no minutos, segundos de tiempo esperanza, de que la madre, por ejemplo, volverá a aparecer. Pasando un tiempito, va a tener minutos de esperanza si las cosas se desarrollan bien, ¿no? Si una mamá más o menos buena, como diría Winnicott, ¿no? Suficientemente buena, podrá tolerar y pasar a minutos, y cuando uno va creciendo se pasa a horas de esperanza, años de esperanza, ¿no? Y yo hablé también de siglos de esperanza, cuando un artista, un pintor, no, o un escritor, cuando su obra no es reconocida, ¿no? En el tiempo de su vida, y quizás será reconocido su idea siglos cuando ya no esté vivo, ¿no? Por ejemplo, Aristarco, que decía mucho antes que Copérnico o que Galileo que la Tierra no era el centro era el Sol, pero Aristarco, esta idea se ha afirmado como 7 u 8 siglos después de Aristarco, ¿no? Entonces, 7 u 8, no, más de 1000. Entonces, es una esperanza, ¿no? Es esperanza que yo voy a crear algo que no sé cuándo va a ser reconocido. Y sí será reconocido. Sí, Nietzsche hace también una diferencia entre optimismo y esperanza, ¿no? Como que el poder no es lo mismo pensar con esperanza que ser optimista. Como que el optimista es más positivo, es un futuro cerrado. Y yo Sí, te decía que esto se relaciona con lo que Borges habla del destino, que para él no está cerrado, ¿no? Él dice, yo sé que voy a ser ciego, pero elijo qué tipo de ceguera, qué tipo de ciego soy, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque, digamos, la esperanza nos permite escapar de la cárcel del tiempo. ajá. Hablando un poco de tu tiempo, ¿no? Sí, Es perfecto. futuro, o sea, pero el miedo impide también pensar, vos también decís algo como que el futuro es inventarlo, ¿no? Esto siguiendo a Sí, Meltzer y a otros autores, ¿no? sí. E inclusive un matemático cuántico llamado Alan Kay decía exactamente, ¿no? Eso, ¿no? El futuro hay que inventarlo, ¿no? Hay que crearlo. El futuro, eh, esta creación del futuro, ¿no? Es, yo pienso, lo que Eduardo Galeano, ¿no? Eh, ha, ha, pensado como una utopía, ¿no? La, 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 utopía significa eso, ¿no? Que uno va en dirección a un futuro, pero es un futuro abierto, ¿no? Es un futuro sin tiempos definidos, sin un futuro, vamos a decir, una gran aspiración, pero que no depende de su práctica, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, es una idea personal, hay discusiones, muchos van a estar en contra de lo que voy a decir, no hay problema. Yo pienso que lo que Marx ha escrito es una cosa, es la mejor utopía, la utopía más bella, más solidaria que yo he conocido, ¿no? Pero ponerla en la práctica, o sea, todos los gobiernos que se decían comunistas, por ejemplo, intentaban poner en práctica eso, había un fracaso, hay un fracaso, ¿no? Tenemos los ejemplos, a mi gusto, ¿no? Rusia, Cuba, bueno, y otros países que intentaron poner en la práctica esta bellísima aspiración, esta esperanza, ¿no? Entonces, la utopía
es una esperanza, ¿no? Es que... No, lo que pasa es que vos también, usando el ejemplo de recién, de Marx, cuando es algo acabado caes en un fanatismo, en algo absoluto. Porque, por ejemplo, Paul Freire, que si ustedes, que es excelente, ¿no? Como los cuadernos cubanos, cuando se sacó del analfabetismo al pueblo cubano. Pero claro, ¿qué pasó después? Con el narcisismo perverso de tener el poder que los absorbe. O el famoso populismo, ¿no? Que se confunde. Entonces creo que es en todo, digamos, esa parte que se toma como dogma y que entonces no se puede aceptar lo que vos dijiste al comienzo, que son las diferencias, ¿no? Si eso pues, se toma como, digamos, al que piensa distinto o es diferente, es un enemigo, ¿no? Claro, sí, sí. Y no es así, ¿no? Claro. O sea, nosotros estamos en una época, ¿no? Yo no digo que esta época es peor que las épocas anteriores, ¿no? Sí, siempre hubo asesinatos, guerras, desde que el hombre ha creado eh, el arco y la flecha. ¿Se dice arco y flecha en castellano? Los indios que usan el arco y la flecha. Eso, eso fue para una cuestión muy importante para la supervivencia del grupo, pero al mismo tiempo fue una arma para matar a otros, ¿no? Y desde que el hombre es hombre, hay creaciones de cosas muy importantes para, vamos a decir, para el grupo humano, pero al mismo tiempo estas mismas cosas sirven como armas de destrucción, ¿no? Un navío, un avión, ¿no? Que nos lleva a lugares muy lejanos, pero al mismo tiempo puede cargar bombas y matar, bueno, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que hoy atravesamos un tiempo eh, que, que en sí mismo no es muy diferente de otros tiempos. Lo que sí yo diría es que cada vez nos eh, aproximamos a un tiempo, yo diría, más inmediato. Yo no pienso que las redes, ¿no? Toda la cuestión eh, vamos a decir, del chat, GPT, o, o, todas esas nuevas tecnologías sean malas, ¿no? Todo tiene un efecto benéfico y un efecto maléfico. Lo que trata es qué camino elegimos, ¿no? ¿Elegimos el camino de la destrucción o elegimos el camino de la construcción? Yo pienso que la esperanza es de un, yo diría, sí, quizás no sea muy científico la expresión, pero de un tiempo mejor, un tiempo de construcción, un tiempo de creación, ¿no? Pero la expectativa puede ser algo muy destructivo. O sea, la expectativa como, por ejemplo, puede ser la expectativa de que puedo destruir un otro pueblo, puedo matar, ¿no? A un otro pueblo, ¿no? Eh, entonces, las guerras es casi, yo diría que son casi el opuesto a la idea de esperanza, ¿no? Claro, pero además, vos lo que expresás es como que uno tiene que estar preparado para lo que haya de venir, o sea, hay que poder esperar también. Sí, Entonces, en una sociedad que es todo inmediato y donde no hay frustración, no hay espera, nosotros sabemos que cada vez eso produce efectos psicosomáticos, más acting, más violencia, porque justamente no, digamos, no se admite
poder esperar. Y cuando hay algo nuevo, ¿no es cierto? Como nos pasa a todos, o sea, los que no nos gusta mucho la computación y todo eso, nos cuesta más, nos desesperamos más. Pero bueno, nos fuimos acostumbrando a ciertas cosas, si no, no podríamos hacer esto, no Claro. podríamos atender. Bueno, hay un montón de cosas que, como pasó siempre con la imprenta también, ¿no? O sea, también se quemaron libros, como pones en tu artículo, ¿no? Bueno, siempre frente a lo nuevo aparece el miedo a perder lo que supuestamente uno tiene. Pero también se pierde, porque esto también se relaciona con los duelos, ¿no? Sí, Es sí, decir, ¿qué significa, digamos, si yo me separo de algo, sea de una adicción, de una pareja o de lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿cuál era el vínculo? ¿Yo lo elegía? ¿O era un sometimiento que ya estaba dado y era así? Que cada vez vemos más abusos, y esto no es casualidad, ¿no es cierto? Entonces creo que lo que vos traes, digamos, de la esperanza, que implica un futuro abierto. sí. Yo pienso que esta época que vivimos no es mejor o peor que otras. Yo pienso que abusos fueron mucho peores antes. Hoy tenemos más conciencia de lo que es un abuso, ¿no? Y estamos más preocupados en culturas que ahí todavía existen, en países que todavía existen abusos, por ejemplo, contra las mujeres, etcétera, ¿no? Eh, son, vamos a decir, son restos, ¿no? De una otra época que los abusos fueron siempre, ocurrieron siempre, y yo diría peores. Hoy tenemos conciencia. Entonces, no es para mí que aumentaron los abusos, ¿no? Y yo pienso lo mismo, no me gusta personalmente, ¿no? Es algo muy personal. Es me quedar, vamos a decir, como haría mi papá o mi abuelo, que decía, en mi tiempo era mejor. ¿No? Entonces, una especie de, ¿cómo podría decir? Uh, de una dificultad de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, envejecer me parece que es eso, ¿no? Es cuando uno empieza a decir, en mi época, en mi tiempo, cuando yo era joven, las cosas eran mucho mejores, ¿no? Y seguro que mi abuelo diría lo mismo para mi papá, mi bisabuelo diría lo mismo para mi abuelo, o sea, Pero siempre, fíjate que cuando vinieron tus abuelos, como mis abuelos, ¿por qué vinieron? Huyendo de la guerra, de la pobreza, de distintas situaciones, ¿no? sí, Lo que pasa podría es que, decir que este tiempo era peor, este tiempo que vinieron era peor, ¿no? Pero yo pienso que todos los tiempos cargan con esta doble, yo diría, sensación, ¿no? De que las cosas ahora son mejores o las cosas ahora son peores, ¿no? Y yo pienso eso que es importante porque la esperanza depende también de una posición que uno tome en relación a esta idea de tiempos, ¿no? O sea, la idea de un tiempo mejor en el futuro, de algo mejor en el futuro, eh, es una idea que está conectada a la idea de esperanza, ¿no? Por eso yo pongo la frase de Eduardo Galeano sobre las utopías, ¿no? Yo pienso que la mente humana tiene que trabajar con utopías. claro, pero no, y creo que es importante aclarar, no en un sentido mesiánico y mágico, ¿no? Sino en un Sí, sentido de enfrentar lo nuevo, de poder pensar,
porque cuando es algo acabado ya es como que Claro, claro. repetís lo que pasó, lo que te dijeron, ¿no? Es decir, es como que no hay lugar, digamos, no se está dispuesto a agudizar más los sentidos, a percibir cosas diferentes, ¿no? Te viene un paciente con un instrumento al consultorio porque no puede hablar o viene todo con tatuajes. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Es decir, no podemos hacer nada con eso. Creo que también si uno es rígido, el otro lo percibe, porque yo creo que cuando hay esperanza hay más agudeza, digamos, de los sentidos también, ¿no? De la percepción. Sí, puede ser, porque volviendo, ¿no? También a lo que vos comentabas hace poco sobre los duelos, ¿no? Yo pienso, si aceptamos que los duelos no se elaboran, no hay elaboración, siempre hay algo de lo no elaborado en los duelos, no se completa. No, vamos a decir, ahora he elaborado el duelo. No, me parece algo, eh, vamos a decir, los duelos son una parte importante de la vida. O sea, vivir el duelo, ¿no? Eh, es algo muy importante. Vivir el duelo y sin la idea de que el duelo se va a terminar en algún momento, es una idea muy cercana a la idea de esperanza, ¿no? O sea, eh, uno, si uno acepta, ¿no? O tolera pasar por un proceso de duelo, uno está, yo diría, más abierto para algo nuevo, para lo inédito, para lo inaudito, o para algo que no sé muy bien qué será, pero que no será como antes, ¿no? O sea, el tiempo que pasa, ¿no? Hay un duelo por el tiempo que pasa. Y que nosotros vamos haciendo de alguna u otra forma sin darnos cuenta, ¿no? Eh, el duelo, por ejemplo, por las cosas que no son como nosotros desearíamos, ¿no? Eso me parece una base importante para la esperanza, ¿no? Eh, entonces, o sea, la aceptación de, de que algo de que algo ha pasado y que el futuro está abierto para algo nuevo que nosotros todavía no sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué va a ser del mundo en las próximas décadas, ¿no? Hay los alarmistas, ¿no? Los pesimistas, ¿no? Y que dicen que por ejemplo, algunas cosas que dice Yuval Harari me parecen muy pesimistas, ¿no? Pero tampoco soy optimista. Yo pienso que cuando hablamos de expectativa y esperanza, no son sinónimos de optimismo y pesimismo, ¿no? O sea, optimismo es algo que se acerca a la manía y pesimismo algo que se acerca a una melancolía. Sí, sí. Voy a leer algo de Nietzsche que me parece que te va a gustar, que habla: la esperanza es un arco iris desplegándose sobre el manantial de la vida, que se precipita en vertiginosa cascada. Un arco iris 100 veces engullido por el espumaje y otras tantas veces rehecho de nuevo, y que con tierna y bella audacia despunta sobre el torrente, ahí donde su rugido es más salvaje y peligroso. ¿No? O sea, lo que no sabemos, ¿no? Lo nuevo, lo inesperado, pero no tener miedo a eso. Sí, sí, sí. No tener miedo y tolerar que es algo que
nosotros humanos creamos, o sea, que creamos el futuro, ¿no? Nuestra imaginación es una forma de crear un futuro, ¿no? Lo que algunos llaman conjeturas imaginativas, ¿no? O sea, es una idea de soñar el futuro, ¿no? Soñar el futuro en el sentido que vamos a construir algo. El futuro no es algo que está dado desde afuera. El futuro también es una creación nuestra. Nosotros, el futuro que tendremos será, en parte, un futuro que creamos. Creamos en el sentido amplio, o sea, de creación, un sentido de algo mejor, pero también de destrucción, ¿no? O sea, nosotros vamos de alguna forma, para el mal, para el bien, creando este futuro, ¿no? No es algo que estamos pasivos, que esperamos que el futuro sea así o no. El futuro no. Es una creación, en gran parte es una creación que hacemos, ¿no? Creamos en el sentido de que el futuro será cómo se movimentará lo humano en los próximos años, ¿no? No sé si está claro, ¿no? Sí, me hiciste pensar, ¿no? Que hay una gran diferencia cuando la persona se hace el cuerpo que quiere, el sexo que quiere, entre comillas, ¿no? Sí. De acuerdo, digamos, a lo que la cultura le dice, ¿no? Tenemos un colega acá que él habla del super yo productivo, ¿no? Entonces cree, digamos, que elige y que tuvo la esperanza de tener el cuerpo, ¿no? Que en algún momento le dijeron que tenía que tener, que es muy distinto a lo que estamos hablando. Seguro, seguro. O sea, es cuando ahí entramos otra vez en el terreno de la expectativa, ¿no? O sea, no nos dejamos llevar por algo que vamos a decir, el futuro va a aparecer y que vamos a ver, ¿no? Pensar, por ejemplo, tomando lo que vos decías, hoy es cada vez un problema mayor la decisión de adolescentes de hacer cambios de sexo o de identidad sexual, ¿no? Hace cambios, se operan y hay médicos que operan, que dan drogas, ¿no? Medicamentos, remedios, ¿no? Para acelerar el cambio de identidad sexual, ¿no? O cirugías. Entonces, un adolescente, me parece, va a tomar una decisión de ese tipo y los padres aceptan. Cuando sabemos que la adolescencia es un periodo que es muy difícil de tomar decisiones y pensar en el futuro. La adolescencia piensa en lo inmediato, ¿no? Es una etapa, el adolescente que está en nosotros, es un adolescente que está cargado de expectativas, ¿no? Porque la esperanza sería, tengo la esperanza que en algún momento yo pueda decidir algo sobre mi futuro, mi cuerpo futuro inclusive, ¿no? Y cuando eso no ocurre, y es muy difícil que ocurra entonces en la adolescencia, y se toman decisiones que pueden ser definitivas, ¿no? Algo muy serio puede ocurrir, ¿no? Porque arrepentirse de una cirugía plástica o de un cambio corporal tan definitivo es algo, vamos a decir, imposible de ser cambiado, ¿no? Entonces, sí, de hecho, en Londres, una clínica muy importante que se dedicaba al cambio hormonal de niños de 6, 7 años,
por las demandas, ¿no? Pero bueno, el tema es cómo los deseos de los padres cumplen los hijos, ¿no? Digamos, hemos visto muchísimos casos de homosexualidad, de transexualidad, ¿no? Que son Sí, deseos de los padres, ¿no? Por eso cuando vos pones en expectativa la memoria y el deseo, y hablas de la cesura, ¿no? Cosa que en la esperanza hablas de la simetría heterogénea, ¿no? Y el acto de fe científico, ¿no? Te digo esto para que lo puedas, nos quedan 10 minutos para que lo puedas bueno, explicar un poco más. perfecto, perfecto. La idea de cesura, ¿no? Que está en la obra de Freud, de una frase que pone en el apéndice B del libro Inhibición, síntoma y angustia, y dice, hay más continuidad entre lo prenatal y lo postnatal que la impresionante cesura del nacimiento nos haría creer. Freud está contestando la idea de Otto Rank de el trauma del nacimiento, ¿no? Critica, es una crítica a la idea de Rank del trauma del nacimiento. La frase de la cesura dice que el nacimiento no es algo traumático en un sentido de algo negativo, ¿no? Es un impacto, es, Bion llamaría de mudanza catastrófica, que es diferente de catástrofe, ¿no? Mudanza catastrófica existen invariantes en el sentido que algo continúa, es lo que está en la frase de Freud, ¿no? No es que hay un corte y algo no tiene nada que ver con lo que era antes. Por eso Bion habla también de cuestiones que podría haber una mente prenatal, que es muy diferente, por supuesto, de la mente postnatal, pero se podría hablar de una mente prenatal, ¿no? No es que la mente nazca con el nacimiento físico, ¿no? Porque inclusive una parte de nuestro nacimiento es indecidible. O sea, ¿cuándo empieza un bebé a nacer? Cuando nace en un sentido concreto, ¿no? O cuando nace con el deseo de los padres, y los padres nacen con el deseo de sus padres, o cosas así. Entonces, ahí llegamos a lo que se llama hoy, a partir de Gödel, del matemático Gödel, se llama indecidibilidad del origen, ¿no? Entonces, no sabíamos muy bien cuándo comienza y cuándo termina. ¿Cuándo comienza un análisis? ¿No? Cuando el paciente viene por primera vez, es una definición sensorial, ¿no? O cuando el paciente empezó a sufrir con algo en su vida y estaba deseando, por ejemplo, encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Bueno, cuando empiezan las cosas y cuando terminan, ¿no? Lo mismo. ¿Cuándo termina un análisis? Un análisis terminan las sesiones, no termina el análisis, ¿no? El psicoanálisis que uno lleva dentro, después de un análisis, quizás no tenga un final determinado. Bueno, y eso es este movimiento, ¿no? Esta idea de que algo cambia y algo sigue, es la idea de la cesura. Entonces, la cesura viene de la poesía, ¿no? De un verso que no termina completamente en una línea y sigue la siguiente. O sea, hay un corte por una cuestión de la estructura del poema, por ejemplo, de la poesía, que se hace un corte, ¿no? Y en la línea siguiente el verso continúa. Este corte se llama cesura en la poesía. Entonces, es corte y continuidad siempre, ¿no? Pero, entonces, yo diría que es parte importante del modelo espectral y del modelo espectral que yo escribí en este trabajo de esperanza expectativa, que hay un movimiento, ¿no? Entre esperanza y expectativa. Porque no vivimos sin expectativas.
pero la cuestión es si hay un exceso de expectativa o un exceso de esperanza sin expectativa. O sea, la vida, vivimos en un mundo, ¿no? No vivimos, vivimos en un mundo en que tenemos deseos. O sea, un mundo mental, nuestro mundo mental, incluye deseos, aspiraciones, a veces muy concretas, ¿no? Quizás la mayor parte del tiempo vivimos con expectativas. Entonces, la idea es que haya un movimiento y que no es el modelo espectral no tiene una característica moral de que expectativa es peor o mejor que la esperanza y viceversa, ¿no? O sea, no hay en el modelo espectral lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo, superior o inferior. No hay no tenemos la idea de progreso en el modelo espectral, ¿no? No, es de movimiento. El movimiento. El programa, te dejo cerrar el programa como siempre, y bueno, con la esperanza, ¿no? Que tenemos que tener todos, pero te dejo el cierre del programa y agradecerte y un abrazo. Bueno. Y gracias. Gracias a vos, gracias por otra vez invitarme a tu programa que me parece tan importante. Muchas veces veo también otros colegas, otras personas hablando sobre temas fundamentales, ¿no? De la vida, no solo del psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis es parte de la vida, ¿no? No es algo distinto, es la vida en una otra forma. Pero yo diría que como hay este dicho, ¿no? La esperanza es la última que muere. Yo pienso que debemos pensar la importancia de mantener la esperanza viva, no la esperanza terminal, ¿no? Para hablar de lo que hablábamos antes del paciente terminal, pero una esperanza viva, ¿no? Nos haga pensar que el futuro no es solo algo que va a destruirnos o que va vamos a decir, ser algo terrible que nos va a hacer daño, sino como algo que nos haga sentir vivos en los peores momentos que podemos atravesar, ¿no? Entonces, la esperanza es la última que muere. Eso es lo que quería decir. Si se muere la esperanza, se ha terminado todo. Un abrazo y gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.